Hola amigos, familia. Yo soy Juan Carlos, fractal de Mika Sananda. En esta serie de videos vamos a estar construyendo una historia interesante con algunas enseñanzas. Son crónicas basadas en revelaciones, en visualizaciones lúcidas, misiones y experiencias de la vida real que han pasado a través de diferentes años. Todo empezó en el año, no recuerdo exactamente el año, pero tenía 13 años con un accidente. Dicen que estos procesos del despertar de conciencia, vienen con dolor. Yo tuve dos dolores. El primero que recuerdo, que tiene relación con el despertar de conciencia, ocurrió cuando tenía 13 años. Estaba en el Club Campestre. Yo soy de la ciudad de Cali, Colombia, Sudamérica, y estaba en el club, en el campo de golf, cogiendo mangos. Me subí a un árbol 3 metros de altura, me moví de una rama a otra a coger un racimo de mangos y de repente la rama se rompió, ¡pum!, caí al piso y duré sin conocimiento varios minutos. Me desperté, estaba en la enfermería, luego me llevaron al hospital. 3 meses en cama en la casa con una faja metálica, con varillas metálicas en mi espalda, en recuperación. Y lo interesante de esta historia es que en la recuperación mi mamá me trajo libros. Creo que ya había finalizado el colegio, estaba empezando las vacaciones, y me trajo libros, y uno de los libros que recuerdo con mucho cariño es El tercer ojo de Lobsang Rampa. En ese periodo fueron 2 o 3 libros de Lobsang Rampa que leí, y recuerdo el del tercer ojo porque empecé a hacer prácticas. Unas fueron exitosas, y recuerdo con mucho cariño ese libro porque fue el primer acercamiento al proceso del despertar en una etapa temprana de mi vida. Tenía 13 años aproximadamente. Luego, en el año 2000, vino otra experiencia extremadamente interesante. El 1 de enero del 2000, 4 de la mañana, estamos retornando de una fiesta, 3:30, 4. Paramos en el Hotel Intercontinental, que tenía música en vivo. Estaba con un amigo que me estaba llevando a mi casa y estábamos escuchando la música en una zona con aire acondicionado, y de repente mi cuerpo empieza a calentarse mucho. Se subió la temperatura de un momento a otro muchísimo, como si tuviera fiebre. Y le digo a mi amigo: ¿estás sintiendo calor? Me dice: no, esto aquí está fresco. Él me toca mi brazo y dice: sí, estás caliente. Y en ese momento empiezo a escuchar unas voces dentro de mi cabeza. Empiezan a hablar conmigo. Yo: ¿cómo así? Yo no he tomado mucho licor, yo estoy bien. Y escucho las voces por varios minutos y le digo a mi amigo: hey, ¿estás escuchando, aparte de la música y la gente alrededor, unas voces en tu cabeza? Y me dice: no, nada. ¿Qué te dicen?, me pregunta él. Que vaya a esta montaña que queda cerca de aquí, cerca del río Cali. Entonces más o menos le explico dónde es y me dice: pues mi casa queda por ahí cerca, tu casa también, entonces pasemos primero por mi casa para que mis papás no se preocupen. Efectivamente, él condució el carro, llegamos a la casa de él. Su mamá estaba todavía con el papá de él despierto, se estaban festejando el año nuevo. Él le dijo que me iba a llevar a mí, y ella nos preparó un caldo de pollo para ayudarnos a que estuviéramos bien. Salimos de allí, atravesamos el puente, llegamos al otro lado del río y empezamos a subir por donde me estaban guiando y diciendo: toma, sube por aquí, por allá, muévete a la izquierda. Volteé aquí a la izquierda y llegamos a una calle cerrada. Y en esa calle cerrada yo le digo: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bájense del carro, estacionen y bájense del carro y se sientan en el piso. Yo le dije eso a mi amigo y él estaba colaborando al 100%. Yo: bueno, ¿y qué hago? Siéntate en posición de
con las piernas cruzadas y mira hacia ese extremo. Y yo, pero si está todo oscuro, lo único que veo es maleza, matorral, ni siquiera árboles grandes había porque no había construcción alrededor. Era una zona de la ciudad, en esa montaña, que todavía no había casas o apartamentos, edificios. Entonces yo pues puse atención, esta voz que vengo escuchando, la temperatura alta, mi amigo colaborando, pues voy a ponerle atención a estas voces. Me senté allí, ya eran más o menos las 4:30 de la mañana, y entré en una especie de trance. Yo recuerdo que esa voz y esos mensajes continuaban fluyendo. Ahora no recuerdo mucho. Y de repente empezó a amanecer. Y hacia donde ellos me habían dicho que enfocara la mirada, todo estaba oscuro, pero cuando amaneció pude darme cuenta que me habían pedido que mirara hacia una montaña que tiene un Cristo. Se llama Cristo Rey en Cali. Y yo estoy mirando el Cristo y veo 4 esferas de luz blanca. Una estaba a este lado del brazo del Cristo, otra abajo, y en el otro brazo lo mismo, las 4. Y esas eran, de allá venía la voz. Yo, ¿cómo así? Me está hablando esas esferas de Cristo Rey. ¿De qué se trata? Entonces yo no recibía mucha respuesta de ellos. Lo único que recuerdo es que al amanecer dijeron: luego serás llamado a servir, luego serás llamado a servir. Pasaron los años, 15 en total, y cada vez que recordaba y recuerdo esta experiencia, mi corazón se alegra, no para de latir. Y mucho más cuando conecta esta crónica del aviso con mi proceso de despertar de conciencia, el awakening, y la forma como el inicio del final fue comunicado. Gracias. Namaste.